Existen varios estilos de liderazgo, cada uno con sus características distintivas. La efectividad de un líder dependerá en gran medida de la situación, el equipo y las metas específicas. Aquí hay algunos estilos de liderazgo comunes. Existen varios estilos de liderazgo, cada uno con sus características distintivas. La efectividad de un líder dependerá en gran medida de la situación, el equipo y las metas específicas. Aquí hay algunos estilos de liderazgo comunes. Liderazgo democrático. Este estilo implica la toma de decisiones mediante la participación del equipo. El líder consulta a los miembros del equipo y tiene en cuenta sus opiniones antes de tomar decisiones. Fomenta la colaboración y la motivación. Un ejemplo histórico de liderazgo democrático podría ser el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Roosevelt fue elegido como presidente en 1932 y sirvió en ese cargo durante 4 mandatos, desde 1933 hasta su muerte en 1945, convirtiéndose en el único presidente de los Estados Unidos en ser elegido más de 2 veces. Roosevelt implementó políticas democráticas que involucraban la participación activa del pueblo y buscó la opinión de expertos en la toma de decisiones. Durante la Gran Depresión, lanzó el New Deal, un conjunto de programas y reformas diseñados para aliviar la pobreza, reformar el sistema financiero y estimular la economía. Buscó la colaboración y la participación de diversos sectores de la sociedad en la formulación de políticas. Además, Roosevelt era conocido por sus charlas al fuego, o charlas al pueblo, que eran transmisiones radiofónicas regulares en las que explicaba las políticas gubernamentales directamente al público estadounidense, buscando su apoyo y comprensión. Este enfoque democrático y la búsqueda de la opinión pública caracterizaron su liderazgo durante un periodo crucial en la historia de los Estados Unidos. Liderazgo democrático. Este estilo implica la toma de decisiones mediante la participación del equipo. El líder consulta a los miembros del equipo y tiene en cuenta sus opiniones antes de tomar decisiones. Fomenta la colaboración y la motivación. Un ejemplo histórico de liderazgo democrático podría ser el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Roosevelt fue elegido como presidente en 1932 y sirvió en ese cargo durante 4 mandatos, desde 1933 hasta su muerte en 1945. Convirtiéndose en el único presidente de los Estados Unidos en ser elegido más de 2 veces. Roosevelt implementó políticas democráticas que involucraban la participación activa del pueblo y buscó la opinión de expertos en la toma de decisiones. Durante la Gran Depresión, lanzó el New Deal, un conjunto de programas y reformas diseñados para aliviar la pobreza, reformar el sistema financiero y estimular la economía. Buscó la colaboración y la participación de diversos sectores de la sociedad en la formulación de políticas. Además, Roosevelt era conocido por sus charlas al fuego, o charlas al pueblo, que eran transmisiones radiofónicas regulares en las que explicaba las políticas gubernamentales directamente al público estadounidense, buscando su apoyo y comprensión. Este enfoque democrático y la búsqueda de la opinión pública caracterizaron su liderazgo durante un periodo crucial en la historia de los Estados Unidos. Liderazgo transformaciona. Los líderes transformacionales inspiran a sus seguidores a alcanzar niveles más altos de desempeño y a superar sus intereses personales por el bien del equipo o la organización. Suelen ser carismáticos, visionarios y capaces de motivar a los demás. Un ejemplo destacado de liderazgo transformacional en la historia es el de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India. Gandhi no solo buscaba la independencia política de la India respecto al dominio británico, sino que también transformó la forma en que la resistencia y el cambio social eran concebidos. Las características del liderazgo transformacional que se pueden asociar con Gandhi incluyen: visión inspiradora. Gandhi tenía una visión clara de una India independiente y justa, basada en principios de no violencia, ahimsa, y resistencia pacífica. Carisma. Su carisma y su compromiso personal con la no violencia inspiraron a millones de personas a unirse al movimiento de independencia. Motivación inspiradora. Gandhi motivó a las masas a través de discursos, escritos y acciones que llamaban a la moralidad y la justicia, buscando elevar el espíritu de la gente. Empoderamiento. Fomentó el empoderamiento de las personas comunes para que participaran activamente en la resistencia no violenta, rompiendo con la estructura tradicional de liderazgo jerárquico. Cambio cultural. Transformó la resistencia política en un movimiento social y cultural más amplio,
desafiando las normas establecidas y promoviendo la idea de un cambio profundo en la sociedad. Gandhi implementó tácticas como la desobediencia civil, las marchas de sal y la resistencia pacífica para desafiar la autoridad británica. Su liderazgo transformacional influyó no solo en la independencia de la India en 1947, sino también en movimientos de derechos civiles y sociales en todo el mundo. Liderazgo transaccional. Se centra en la estructura y el orden. Los líderes transaccionales establecen expectativas claras, recompensan el buen desempeño y sancionan el mal desempeño. Utilizan incentivos y castigos para motivar a los miembros del equipo. Un ejemplo de liderazgo transaccional en la historia podría ser Dwight D. Eisenhower, quien fue el comandante supremo de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente el 34º presidente de los Estados Unidos. Eisenhower aplicó principios de liderazgo transaccional durante su mandato militar y político en varios aspectos. Establecimiento de expectativas claras, como comandante supremo. Eisenhower estableció objetivos militares claros para las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Definió roles y responsabilidades específicos para los diferentes comandantes y unidades. Uso de incentivos y recompensas. Eisenhower reconocía y recompensaba el buen desempeño. Durante la guerra, supervisó la planificación y ejecución exitosa del Día D, la invasión del 6 de junio de 1944. Que contribuyó significativamente a la liberación de Europa Occidental. Este éxito fue reconocido y recompensado. Aplicación de sanciones. Eisenhower también tomó medidas disciplinarias cuando era necesario. Si un comandante o unidad no cumplía con las expectativas o cometía errores significativos, se aplicaban sanciones. Si bien Eisenhower es a menudo asociado con el liderazgo transaccional en el contexto militar, también implementó elementos de liderazgo transformacional al inspirar a sus tropas y trabajar en estrecha colaboración con otros líderes aliados para lograr los objetivos comunes. Su capacidad para equilibrar ambos estilos de liderazgo fue una de las razones de su éxito tanto en el ámbito militar como en el político. Liderazgo laissez-faire. Este estilo implica un enfoque de dejar hacer, en el que el líder proporciona poca dirección y control. Los miembros del equipo tienen una gran autonomía en la toma de decisiones y la realización de tareas. Puede funcionar bien en equipos altamente capacitados y autónomos. Un ejemplo histórico de liderazgo laissez-faire podría ser el enfoque de James Madison durante la Convención Constitucional de 1787 en Filadelfia, donde se redactó la Constitución de los Estados Unidos. Madison, conocido como el «padre de la Constitución», inicialmente adoptó un papel más observador y delegó mucho del trabajo a otros miembros de la convención. En la convención, Madison, a pesar de ser una figura clave en la elaboración de la Constitución, no asumió un papel dictatorial ni trató de imponer su visión de manera autoritaria. En cambio, permitió que otros delegados desempeñaran un papel activo en la elaboración de propuestas y la toma de decisiones. Este enfoque laissez-faire permitió una mayor participación y contribuciones de diversos líderes en la creación de la nueva Constitución. Es importante señalar que, aunque Madison inicialmente adoptó un enfoque más pasivo y permisivo, también desempeñó un papel activo en la redacción de la Constitución y en la defensa de sus principios a través de los documentos federalistas, escritos en colaboración con Alexander Hamilton y John Jay para promover la ratificación de la Constitución. Por lo tanto, su estilo de liderazgo en este contexto fue más complejo y multifacético. Liderazgo situacional. Se adapta a las demandas de la situación y del equipo. El líder evalúa las circunstancias y ajusta su enfoque de liderazgo en consecuencia. Puede implicar cambios entre estilos autocráticos y democráticos según sea necesario. Un ejemplo de liderazgo situacional en la historia podría ser Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Churchill fue el primer ministro del Reino Unido desde 1940 hasta 1945 y nuevamente desde 1951 hasta 1955. Su liderazgo se adaptó a las distintas situaciones a lo largo del conflicto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill demostró un liderazgo situacional al ajustar su enfoque según las circunstancias, enfrentando la crisis, 1940. Cuando Churchill asumió el cargo de primer ministro en 1940, el Reino Unido estaba en una situación de crisis con la amenaza inminente de la invasión alemana. En este contexto, Churchill adoptó un enfoque autocrático y tomó decisiones rápidas y decisivas para fortalecer la defensa del país.
Colaboración con aliados, 1941 a 1945. A medida que la guerra progresaba y se formaba la coalición aliada, Churchill adoptó un enfoque más democrático y colaborativo. Trabajó estrechamente con líderes como Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin para coordinar estrategias y acciones militares. Adaptación a los cambios, 1945, después de la guerra. Churchill lideró al Reino Unido durante los primeros años de la posguerra, enfrentándose a la necesidad de reconstrucción y ajustes económicos. Su liderazgo se adaptó nuevamente a las demandas cambiantes de la situación. El enfoque de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial ilustra cómo su liderazgo fue flexible y se ajustó a las necesidades específicas de cada fase del conflicto. Demostrando las características del liderazgo situacional. Liderazgo carismático. Los líderes carismáticos influyen en los demás mediante su personalidad magnética, visión y habilidades comunicativas. Inspiran entusiasmo y compromiso en sus seguidores. Un ejemplo clásico de liderazgo carismático en la historia es Martin Luther King Jr., líder del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos en la década de 1950 y 1960. King fue una figura clave en la lucha contra la segregación racial y la discriminación, y su carisma personal fue esencial para movilizar a las masas y promover cambios significativos. Las características del liderazgo carismático de Martin Luther King Jr. incluyeron oratoria carismática. King era conocido por su habilidad para expresar ideas de manera poderosa y emotiva. Su discurso, I Have a Dream, en la marcha en Washington por el trabajo y la libertad en 1963 es un ejemplo destacado de su elocuencia y visión inspiradora. Pasión y convicción. King mostraba una profunda pasión por la justicia social y la igualdad racial. Su compromiso y convicción eran evidentes en su liderazgo, lo que inspiraba a otros a unirse a la causa. Capacidad para inspirar y motivar. Su mensaje de no violencia y su visión de un futuro en el que las personas serían juzgadas por su carácter y no por el color de su piel resonaron en la conciencia colectiva y motivaron a muchos a participar en el movimiento por los derechos civiles. Liderazgo moral. King fue un líder moral, abogando por el cambio social a través de medios no violentos. Su integridad y ética le otorgaron un poder adicional en su liderazgo. El liderazgo carismático de Martin Luther King Jr. no solo tuvo un impacto significativo en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, sino que también dejó un legado duradero en la historia global de la lucha por la justicia y la igualdad. Es importante señalar que no hay un estilo de liderazgo único que sea efectivo en todas las situaciones. Los líderes exitosos a menudo adoptan un enfoque flexible, utilizando diferentes estilos según las circunstancias y las necesidades de su equipo.